Consideremos el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3 y dentro de este espacio vectorial consideremos dos subespacios S y T que tenemos en pantalla. Como ves, son subespacios generados por cada uno de ellos dos polinomios. Nos piden que calculemos bases de S interceptado T y de S más T. Sé lo que estás pensando, que aparecen polinomios. Y eso es un rollo, ¿no? ¿Es mejor trabajar con Rn? Bueno, pues vamos a intentar traducir toda nuestra información a Rn. Ahora verás cómo. Tenemos los polinomios de grado menor o igual que 3. Un polinomio de grado menor o igual que 3 es algo por x al cubo, más algo por x al cuadrado, más algo por x, más algo por 1. Se ve fácilmente que x al cubo, x al cuadrado, x y 1 es una base. Una base que es la más sencilla de las bases de los polinomios de grado menor o igual que 3. Se puede identificar con la base canónica. Entonces, respecto de esta base, nosotros vamos a escribir S y vamos a escribir T. Observa que el primer vector de S, x al cubo menos x cuadrado más x, esto es 1 por x al cubo más menos 1 por x al cuadrado más la x 1 más x, 1 por x, más, término independiente no aparece, podemos poner más 0, o sea 0 por 1. Luego las coordenadas de este vector respecto de la base C son 1, menos 1, 1 y 0. Luego en lugar de esto podemos poner así. Ese primer vector es esto, expresado como coordenadas respecto a la base C. Y lo mismo haríamos para x más 1. X más 1, permíteme ya hacerlo directamente. X más 1 es 0x al cubo, más 0x al cuadrado, más 1x, más 1 por 1. Y lo mismo para t. T sería 1x al cubo, más menos 1, x al cuadrado, más 2x, más 1 por 1. Finalmente, x cubo más x cuadrado más x más 2 es 1 x al cubo más 1x al cuadrado más 1x más 2. Aquí he cometido un pequeño fallo, pero me va a servir para que me sirva como adelanto de todo lo que había dicho antes. O sea, son coordenadas respecto a la base T. Y como sabes, trabajar con esto es como si trabajaras con vectores de R4. Se suman de la misma forma, se multiplican por un escalar, multiplicando cada una de las componentes. En definitiva, yo voy a hacer una cosa para que esto resulte incluso más sencillo, que es quitar, como trabajan como en R4, pues quito las Cs, eso sí, recordando en todo momento que estoy trabajando con coordenadas respecto de la base C, que no se nos olvide. Así vamos a trabajar con S y T de esta forma, y cuando tengamos que dar bases de S interceptado T y de S más T, traduciremos a polinomios. Bueno, permíteme que borre esto de aquí abajo. Y lo primero que vamos a hacer es calcular una base de S más T. Observa que S más T, por propiedades, se cumple que viene generado por la unión de sistemas generadores de S más un sistema generador de T. O sea, un sistema generador de S más T es la unión de un sistema generador de S con otro de T. Entonces, juntamos esto con esto y esto nos daría S más T. Y con esto lo que estamos obteniendo es un sistema generador. Ya sabes, con la salvedad de que después tenemos que traducir a polinomios. Bueno, pues para tener una base, busquemos un sistema generador equivalente que además sea sistema libre y para ello pues copiamos en unas filas de una matriz esos vectores y hacer ceros. Como ves, el problema está reducido a
R4 salvo traducción. Con este 1 hacemos 0 abajo. Aquí ya hay 0. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 para que al sumarlo con 1 nos dé 0? Claramente menos 1. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 para que al sumarlo con este 1 nos dé 0? De nuevo, menos 1. Entonces, la primera la copiamos. La segunda ya tenemos el 0. Menos 1 por la primera más la tercera. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos 1, 1, menos 1, 0. Menos 1 por 1 menos 1 más 2, 1. Y menos 1 por 0, 0 más 1, 1. Y ahora, menos 1 por la primera más la cuarta. Menos 1 por 1 menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos 1 es 2, más 1, 3. Menos 1 por 1 es menos 1 más 1, 0. Y menos 1 por 0 es 0 más 2. Ahora, vamos a cambiar esta por esta, aunque observa que la segunda y la tercera son la misma, entonces a la hora de considerar bases pues se podría omitir una de ellas, Pero vamos a hacer este cambio primero. Hemos dicho segunda por la cuarta. Entonces, la cuarta la ponemos segunda. Esta de aquí. Y ahora, si multiplicamos menos 1 por la tercera más la cuarta, pues lo voy a poner directamente en este paso, pues como son la misma, daría 0. Por lo tanto, esta no contabiliza, no la tenemos en cuenta para el sistema generador nuevo de S más T. Y aquí tenemos la diagonal distinto de 0, debajo ceros, luego esto es un sistema libre. Esas tres primeras filas. Luego tenemos un sistema libre que a su vez genera lo mismo que estos de aquí, que es S más T. Luego tenemos una base de S más T. Entonces, una base de S más T es, y bueno, traducimos ya, pues el primer vector 1 menos 1, 1, 0, que sería 1x al cubo, más menos 1x al cuadrado, más 1x más 0. El segundo vector, que sería 0x al cubo más 3, estoy traduciendo ahora más 3x al cuadrado, más 0x más 2, y finalmente el tercer vector 0x al cubo más 0x al cuadrado más 1x más 1. Luego ya tenemos una base de S más T. Y ahora yo voy a borrar, así que si quieres repasarlo, pulsa pausa. Y pasamos a calcular ese interceptado T, que eso nos va a costar un poquito más. Lo dicho, borro. Y copiamos esa base. Entonces, base x cubo menos x al cuadrado más x. Ahora 3x al cuadrado más 2. ¿Ves qué sencillo es pasando al R4 correspondiente? Es que con esa salvedad ya se hace de la misma forma. Bueno, vamos ahora a ese interceptado T. Bueno, para ese interceptado T, para calcular una intersección necesitamos ecuaciones, porque ese interceptado T será juntar esas ecuaciones. Primero de todo, observa, hay una fórmula que dice que la dimensión de S más T es igual a la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de ese interceptado T. Como la dimensión de S más T, al tener una base con 3 elementos, es 3. Si sustituimos esto es 3, esto es, se puede comprobar,
los dos vectores que generan S más T no son proporcionales, lo mismo ocurre con esto. Luego la dimensión de S y la dimensión de T de ambos es 2, porque tenemos que vienen generados por un sistema libre, luego por una base de dos elementos. 2, 2, pasan estos restando a la otra parte, 3 menos 2 queda menos 1, luego obtenemos menos 1 igual a menos dimensión de ese interceptado T, y por lo tanto la dimensión de ese interceptado T cambiando de signo sería 1. Luego la base de ese interceptado T vendrá dada por un solo vector. Bueno, pues entonces calculamos las ecuaciones de S y las ecuaciones de T. Trabajamos en todo momento con la correspondiente forma de representar los elementos de S y T como elementos de R4 y al final traduciremos. Entonces, para la base de S, observa que si es conveniente hacer ceros para que quede todo mucho más sencillo a la hora de calcular las ecuaciones, pero al hacer cero, bueno, pues tenemos aquí un cero, pues ya estaría hecho. Eso sí, este cero en la diagonal es problemático. Ahora veremos cómo razonamos. Bueno, entonces trabajamos con esas ecuaciones. Recordemos que estos son vectores. Trabajamos con estos vectores para obtener las ecuaciones. Entonces, como tenemos un sistema generador, si x y z t pertenecen a S, perdón, me viene muy bien, no trabajamos ahí porque la x se nos va a confundir con la x de los polinomios. X sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Así sí. Si x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, entonces las ecuaciones nos quedarán con x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Si estos vectores, si este pertenece a S, esto implica que este vector sería combinación lineal de el 1 menos 1, 1, 0 y del 0, 0, 1, 1. Y si hacemos esta operación de aquí, nos quedaría alfa por 1 menos 1, 1, 0, alfa por todas componentes, beta por todas componentes, nos queda alfa menos alfa, alfa más beta y beta. Luego tenemos que x sub 1 es igual a alfa, que x sub 2 es igual a menos alfa, que x sub 3 es igual a alfa más beta y que x sub 4 es igual a beta. Vamos a bajar un poco más para abajo. A ver, no, me va a dar problema. Disculpa por el tamaño. De aquí si sustituimos alfa por x sub 1, porque ahora lo que hacemos es sustituir cada uno de estos parámetros en las de abajo, en todas, nos quedaría x sub 2 igual a menos x sub 1. Sustituimos la alfa por x sub 1 en todas, x sub 3 sería igual a x sub 1 más beta, y la última x sub 4 igual a beta, que no aparece el alfa. Ahora si pasamos menos x sub 1 a la otra parte sumando, x sub 1 más x sub 2 igual a 0, de aquí obtenemos ya una ecuación. Y ahora de aquí podemos despejar la beta, x sub 3 menos x sub 1 igual a beta, y esto sustituirlo en la de abajo, x sub 4 sería igual a x sub 3 menos x sub 1. Esta ecuación, tanto esta como esta que han servido para despejar el alfa y el beta, pues estas ya no se utilizan. Nos quedamos eso sí con esa que queda limpia de alfas y betas, y esta última de aquí que pasamos todo a la parte izquierda, x sub 1 menos x sub 3 más x sub 4 igual a 0. Si te lías con esto, te vas a mpdf.es, buscas espacios vectoriales y buscas problemas de intersección y suma. Allí tenemos en R3 que salen más sencillos y de ahí lo ves. Entonces tenemos que S vendría dado por los x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, tales que, estos pertenecientes a R4, tales que, pues las ecuaciones, x sub 1 más x sub 2 es igual a 0 y x sub 1 menos x sub 3 más x sub 4 es igual a 0.
Y ahora haríamos lo mismo con t. Así que voy a borrar, me quedo con eso, lo apunto y hacemos lo de t. Y una vez que tengamos lo de t, ese interceptado t sería los elementos que satisfacen las ecuaciones de s y las ecuaciones de t. Luego satisfacen las dos, nos queda un sistema, resolvemos y de ahí calculamos una base de ese interceptado t. Así que voy a borrar. Bueno, he borrado y he puesto s lo que es. Y ahora vamos a por las ecuaciones cartesianas de t. ¿Cuáles son las ecuaciones cartesianas de t? Pues bueno, t viene generado por el 1 menos 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, como podemos ver en la parte superior derecha. Entonces, si x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 pertenece a t, entonces este x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 vendrá generado por estos vectores. Y en lugar de trabajar con esos vectores, lo que se hace es trabajar con un sistema generador más sencillo, que es haciendo ceros, porque esto te va a permitir hacerlo más fácil. Entonces, vamos a hacer ceros con 1 menos 1, 2, 1 y 1, 1, 1, 2. Multiplicamos la primera por menos 1 para hacer 0 en este 1. Entonces esto nos quedaría 1 menos 1, 2, 1. Y ahora menos 1 por 1 menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos 1, 1 más 1, 2. Menos 1 por 2, menos 2 más 1 menos 1. Y menos 1 por 1 menos 1 más 2, 1. Entonces, en lugar de trabajar con t así, vamos a trabajar con t con estos vectores. 1 menos 1, 2, 1. 0, 2, menos 1, 1. Es el mismo t, lo único que trabajamos con otro sistema generador. Bueno, pues una vez que tenemos esto, borro esto de aquí abajo, perdón, que se me ha borrado todo, 1 menos 1, 2, 1, 0, 2, menos 1, 1. Borramos lo de abajo, a ver si me deja esto. Sí, sigo teniendo el mismo problema. Bueno, me los apunto manualmente. Es que cuando trabajo con la tablet, cuando tengo muy llena la pantalla, da muchos problemas. Bueno, pues lo dicho, borramos y ya está. Ahora sí. Bueno, pues entonces si x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 pertenece a t, sea combinación lineal de estos dos vectores, alfa por el primero más beta por el segundo, desarrollamos esto de aquí, esto te quedaría alfa por el primero, beta por el segundo, tanto alfa como beta por todas las componentes, y sumamos, te quedaría alfa por 1, alfa, menos alfa más 2 beta, si quieres tú lo puedes hacer poco a poco, 2 alfa menos beta, y finalmente alfa más beta. Entonces, igualando componentes, x sub 1 sería igual a la primera componente. Es que así sale mucho más fácil que si trabajas con el sistema generador inicial. X sub 2 sería igual a menos alfa más 2 beta. Ahora x sub 3 sería igual a 2 alfa menos beta. Y finalmente x sub 4 sería igual a alfa más beta. Este x sub 1 igual a alfa, ya tenemos despejada la alfa, sustituimos en todas las demás ecuaciones. X sub 2 sería igual a menos alfa, que es x sub 1, más 2 beta. X sub 3 sería igual a 2 por alfa, que es x sub 1, menos beta. Finalmente, x sub 4 sería igual a alfa, que es x sub 1, más beta. Y ahora, de la segunda ecuación, sustituimos la beta y la sustituimos en las otras. Bueno, en vez de hacerlo de la segunda, yo lo voy a hacer de la cuarta. Aunque normalmente se hace de esta segunda, pero es que voy a tener que pasar un denominador, va a salir más sencillo así. Ya tenemos despejada la beta. Esta ecuación te ha servido
Para sustituir, pues ya nos utiliza lo mismo que esta otra de aquí abajo. Ahora simplemente sustituimos. Más 2 por beta, más 2 por beta, que es x sub 4 menos x sub 1. Y esta otra, x sub 3 igual a 2x sub 1 menos beta. Entonces, fíjate que estas dos ecuaciones ya vienen limpias, esta no viene limpia de parámetros, pues ya no te hace falta. Entonces desarrollamos x sub 2 será igual a menos x sub 1, y ahora más 2x sub 4 menos 2x sub 1, y la última ecuación, pues x sub 3 igual a 2x sub 1 menos x sub 4 y menos menos más x sub 1. Perfecto, entonces pasamos toda la parte izquierda. Observa que menos x sub 1 menos 2x sub 1 te queda menos 3x sub 1, que pasa a la otra parte de como 3x sub 1. Y ahora más x sub 2 y finalmente más 2x sub 4. A ver, en 2x sub 4 pasa restando menos 2x sub 4. Igual a 0. Primera ecuación. Y la segunda ecuación, pues si quieres pasas el x sub 3 restando, te quedaría 2x sub 1 con x sub 1, 3x sub 1. Y ahora menos x sub 3, que ha pasado restando, y ahora menos x sub 4. Esto igual a 0. Luego ya tenemos las ecuaciones cartesianas. Repito que esta y esta no se utilizan porque son las que nos han permitido despejar uno de los parámetros y sustituir en las otras. Nos quedamos con estas dos. Así que voy a borrar ahora y voy a copiar las ecuaciones cartesianas también de t. Y a partir de ecuaciones cartesianas, como ya he adelantado anteriormente, calculemos la intersección y la base. Voy borrando. Bueno, pues ya hemos borrado y hemos escrito las ecuaciones cartesianas de ese intersectado con t. Y bueno, vamos a calcular entonces ese intersectado con t, que sabemos que tiene dimensión 1. Serían los x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4, tales que están en S, luego satisfacen estas ecuaciones, están en t, luego satisfacen estas otras, luego satisfacen todas. Y por lo tanto, esos vectores son las soluciones de este sistema. Bueno, pues vamos a resolver este sistema. 1x sub 1 más 1x sub 2 más 0x sub 3 más 0x sub 4, 0, 1x sub 1 más 0x sub 2 más menos 1x sub 3 más 1x sub 4 igual a 0, 3x sub 1 más 1x sub 2 más 0x sub 3 menos 2x sub 4 igual a 0, y finalmente 3x sub 1 más 0x sub 2 más menos 1x sub 3 más menos 1x sub 4 igual a 0. Vamos allá, con esta hacemos 0 abajo, menos 1 por la primera más la segunda. Con ese 1 hacemos 0 en ese 3, menos 3 por la primera más la tercera y menos 3 por la primera más la cuarta. Luego copiamos la primera, menos 1 por la primera más la segunda, menos 1 por 1 menos 1, más 1 0, menos 1 por 1 menos 1 más 0 menos 1, menos 1 por 0 0 menos 1 y menos 1 por 0 0 más 1. Menos 3 por la primera más la tercera, menos 3 por 1 menos 3, más 3 0, menos 3 por 1 menos 3 más 1 menos 2, menos 3 por 0 0 más 0 0 y menos 3 por 0 0 menos 2. Aquí 0, aquí 0. Finalmente, menos 3 por la primera más la cuarta, menos 3 por 1 menos 3 más 3 0, menos 3 por 1 menos 3 más 0 menos 3, menos 3 por 0 0 menos 1 menos 1,
Y ahora menos 3 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y ahora menos 3 por 0, 0 más 0, 0. Ahora con este hacemos 0 abajo, multiplicamos por menos 2 la segunda más la tercera. Y multiplicamos por menos 3 la segunda más la cuarta. Y esto nos quedaría 1, 1, 0, 0, 0. Esta es la que hace 0, se copia. Y ahora menos 2 por la segunda más la tercera. Menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 2 por menos 1, 2 menos 2, 0. Menos 2 por menos 1 es 2 más 0, 2. Menos 2 por 1 menos 2, menos 2, menos 4. Menos 3 por la segunda más la cuarta, menos 3 por 0, 0 más 0, 0. Menos 3 por menos 1, 3, menos 3, 0. Menos 3 por menos 1, 3, menos 1, 2. Menos 3 por 1, menos 3, menos 1, menos 4, 0, 0. Y vaya casualidad, ¿no? La tercera y la cuarta son la misma, evidentemente, porque la dimensión va a salir 1. Luego esta pues sobraría. Y entonces te quedaría que ese interceptado t vendría dado por esas ecuaciones. X sub 1 más X sub 2 igual a 0. Menos X sub 2 menos X sub 3 más X sub 4 igual a 0. Y 2X sub 3 menos 4X sub 4 igual a 0. Luego tenemos 4 incógnitas menos 3 ecuaciones al acabar el proceso Gauss, un parámetro, y entonces llamarías el parámetro a la última de las incógnitas, a ver si así funciona. Llamarías X sub 4 igual a alfa, y entonces de esta ecuación tendrías 2X sub 3 menos 4X sub 4 menos 4 alfa es igual a 0. Si despejas X sub 3 te quedaría igual a 2 alfa. Y entonces sustituiríamos X sub 4 y X sub 3 en la de arriba, en esta de aquí. Entonces menos X sub 2 menos X sub 3, que es menos 2 alfa, más X sub 4, que es alfa, igual a 0. Así, si despejas X sub 2 te quedaría que es igual a menos alfa. Y de la primera ecuación, X sub 1 más X sub 2, que es menos alfa, igual a 0. Luego X sub 1 es igual a alfa. Voy a borrar esto de aquí abajo, perdona por la falta de espacio, pero es que si no la tablet me da a dar problemas. Borro esto de aquí abajo, así que si quieres repasarlo, pulsa pausa y acabamos ya el problema. Bueno, ya he borrado, ya he distribuido un poco el contenido, y entonces hemos obtenido que estas eran las ecuaciones de ese interceptado t. Resolvimos el sistema esto. Entonces todo vector de ese interceptado t es de esta forma. Entonces si x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 pertenece a ese interceptado t, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 tiene esta forma. Luego x sub 1 es igual a alfa, x sub 2 es igual a menos alfa, x sub 3 es igual a 2 alfa y x sub 4 es igual a alfa. Sacamos alfa fuera, alfa por 1, menos 1, 2 y 1. Luego todo vector de ese interceptado t es combinación lineal de este vector, y por lo tanto ese interceptado t viene generado por ese vector, que además, como es un vector distinto de 0, 0, 0, 0, sería el conjunto formado por ese vector sería un sistema libre, y como es un sistema libre que genera ese interceptado t, pues es una base de ese interceptado t. Luego ya tenemos la base de ese interceptado t. Pero recuerda que nuestro problema trata sobre polinomios. Entonces hay que traducir esto a el lenguaje de polinomios. Recuerda que estamos trabajando en la base C, aunque omitíamos la etiqueta aquí.
que es x cubo, x cuadrado, x1, luego la base de ese interceptado t escrita en el lenguaje del problema, y eso es lo que daremos como solución, sería 1x al cubo más menos 1x al cuadrado más 2x más 1. Efectivamente, como habíamos visto antes, la dimensión de ese interceptado t era igual a 1 y esta sería la base de ese interceptado t.